Ya. Entonces, la geodinámica es una rama de la geología, pero que se ha desarrollado los últimos 50 años. Y bueno, obviamente geodinámica significaría tierra dinámica, pero esto de la tierra dinámica es algo reciente, porque hace tan solo unos 5 décadas atrás se pensaba que la Tierra era estática, ¿ya? Y eso lo pensaban porque simplemente veían los antiguos geólogos que la Tierra se movía generalmente en la vertical, es decir, se formaban las montañas, se erosionaban las montañas y no se tenía una concepción más que nada eh, por un problema tecnológico de que la Tierra también se mueve en la horizontal. Ahora nosotros sabemos perfectamente que la Tierra se mueve lateralmente, las placas se mueven lateralmente, pero eso no se sabía hace 50 años, ¿ya? Y, y recién, digamos, hace 50 años empezó una revolución de que la Tierra es realmente dinámica y, y la evidencia de que efectivamente la Tierra se mueve lateralmente fueron desarrolladas principalmente por geólogos o geocientistas europeos que estudiaban más que nada la India y Sudamérica, y porque ahí estaban las pruebas más claras. Y las pruebas de que la Tierra se mueve lateralmente son 5, ¿ya? Las pruebas antiguas, obviamente ahora actualmente es evidente para nosotros que se mueve lateralmente. Basta poner un GPS y ver cómo se mueve un punto en la Tierra y nos damos cuenta que tiene componentes horizontales y verticales. Pero, por ejemplo, la primera idea fue el ajuste de los continentes, ¿ya? Es decir, que en un tiempo pasado, hace 200 millones de años, existía un supercontinente, Pangea, ¿ya? En el cual todo estaba junto, todos los continentes estaban juntos. Pangea significa toda la Tierra, y, y Wegener, empezó o sea, propuso que la Tierra estaba junto. Él se dio cuenta, por ejemplo, que Sudamérica calzaba justo con África, la parte occidental de África con la parte oriental de Sudamérica coincidían eh, perfectamente, ¿ya? Y entonces, bueno, estudios más modernos muestran que Pangea estaba todo junto hace 200 millones de años, pero se empezó a separarse, ¿ya? Esta es la configuración hace 200 millones de años, después a 130 millones de años, ya se empiezan a ver una especie de deriva continental, se empiezan a separarse los continentes. Después sigue aquí, por ejemplo, África con Eurasia juntos, pero finalmente llegamos a esos hace 70 millones de años. Recordar que esta parte del sur, que es eh, Sudamérica, África, Oceanía y Antártica, es Gondwana, y la parte del norte es Eurasia, se separan y finalmente llegamos al presente con la configuración actual del continente, ¿ya? Ahora, este modelo, digamos, es más moderno, pero en el pasado se dieron cuenta del ajuste de los continentes viendo los mapas. Entonces,
Sin embargo, este ajuste calza muy bien con Sudamérica y África, pero no tan bien con el norte, por ejemplo, Norteamérica y Europa. O sea, si hace uno lo hace bien fino, sí calza, pero había un detalle que ver, ¿ya? Tienen que ver un detalle, y es que el continente, desde el punto de vista geológico, incluye la placa continental. ¿Y qué es lo que es la placa continental? Aparte del continente, tierra adentro, que nosotros llamamos, cuando estamos, que está sobre el nivel del mar, por ejemplo, en Sudamérica sería esto. La placa continental es todo lo que está tierra adentro, o sobre el nivel del mar, más lo que está al borde, bajo mar, y es lo que llamamos margen continental, ¿ya? Por ejemplo, el margen continental corresponde a la parte del continente que está bajo el agua. Por ejemplo, aquí tenemos el continente, aquí tenemos la línea de costa, ¿cierto? Aquí tenemos tierra adentro, y acá está el agua, y todo lo que está, digamos, hasta acá, sigue siendo continente. Toda esta parte pertenece al continente, solamente que está bajo el agua, ¿ya? Esta parte que es empinada se llama talud continental, ¿ya? Entonces el talud continental, el nombre lo dice, pertenece al continente, y se debe considerar eso como el borde del continente. Entonces, si en el pasado no existían mapas batimétricos, es decir, mapas del fondo del mar buenos, no era posible hacer un ajuste preciso. De hecho, ahí no, aquí hay un huequito, pero en realidad casa perfectamente porque la parte argentina del sur del Atlántico tiene una tremenda plataforma continental que está bajo el agua. ¿Ya? Todo esto es plataforma continental, ahí está la línea de costa, está bajo el agua. ¿Ya? Es súper ancho la plataforma continental de Argentina, en cambio la plataforma continental de Chile es muy angosta. ¿Alguna idea de por qué es así? ¿De por qué la plataforma continental chilena es tan angosta comparada con la Argentina? Sí, puede ser o sea, es por la subducción, es porque efectivamente el lado Pacífico es una, eh, es un margen activo, un margen de subducción, y el lado argentino es un margen pasivo, en el cual no hay subducción, sino que simplemente es una transición de placa continental a placa oceánica. ¿Ya? Entonces, esto es placa oceánica y esto es placa continental. En cambio, acá tenemos dos placas, tenemos la placa continental que se acaba y la placa de Nazca que subducta. Entonces, la placa que subducta tiene mucho roce con el continente y hay erosión tectónica. Y la erosión produce remoción en masa y que sea tan angosto, que se gaste y se angoste el continente versus Argentina, que es un margen pasivo en el cual simplemente hay una transición del continente, plataforma continental, al, a la placa oceánica. O sea, en realidad todo esto es una placa que tiene una parte oceánica y una placa continental. Está engrosada aquí, como se muestra, está engrosada y después se hace oceánica, pero la misma placa. Entonces aquí no hay movimiento de placa y no hay erosión tectónica. Aquí ocurre la sedimentación y por eso se forman estas tremendas cuencas, ya son estables estas cuencas. En estas cuencas se forman también depósitos de gases, hay mucho gas aquí,
y sedimentación ocurre, y bueno, a veces en estos taludes ocurren derrumbes submarinos, pero son de sedimento, es por la pendiente, no es porque haya subducción. Aquí hay un margen pasivo, y como es pasivo aquí se tiene una tremenda plataforma. ¿Ya? En el caso chileno hay mucha fricción y por eso es muy angosta. Bueno, volviendo al tema, lo que se debe considerar son los bordes continentales, ¿ya? Los bordes continentales, y esos todos ajustan a, si los tomamos todos de todos los continentes, los bordes continentales ajustan perfectamente considerando la batimetría, ¿ya? Si usted considera solamente un mapa, no va a calzar. Pero si consideramos la batimetría y la plataforma continental, sí va a calzar, y se puede reconstruir el antiguo supercontinente Pangea. ¿Ya? Esa era la primera prueba, la evidencia del ajuste de los bordes continentales. Entonces, obviamente, si los continentes estuvieron juntos en el pasado y ahora están separados, como se muestra acá, significa que se movieron. Es una prueba de que la Tierra es dinámica. Otra prueba es la prueba de los fósiles, ¿cierto? Paleontóloga, que es, por ejemplo, en Gondwana se encuentran los mismos fósiles en la India, en África, en Sudamérica, en Antártica, en Australia. Y si están los mismos fósiles de los mismos dinosaurios, significa que estuvieron juntos habitando en un mismo continente. ¿Ya? Después hubo la deriva continental y quedaron los fósiles separados. ¿Ya? Entonces eso también es una prueba paleontológica de que la Tierra estuvo junta, o sea que los continentes estuvieron juntos en el pasado. Otra prueba, que es la prueba paleoclimática, es que, bueno, en realidad, antes de la paleoclimática está la tercera, que es el tipo de roca, que es lo mismo que esto, que es lo mismo que la prueba de los fósiles, que si se encuentran aquí fósiles de la misma edad en continentes que están separados en el presente, significa que en el pasado estuvieron juntos. Lo mismo ocurre con las rocas. Hay rocas similares en África y en Sudamérica, en Brasil y en África, o en Australia, que tienen la misma edad geológica, y obviamente se hizo la misma roca, estuvieron juntas en el pasado y se separaron. ¿Ya? Entonces el tipo de roca y los fósiles como lo mismo. La cuarta prueba, que es un poco más interesante, es la prueba paleoclimática. Y dice lo siguiente. Por ejemplo, en el Paleozoico, hace unos 220, 300 millones de años, eh, esa era la configuración de los continentes. ¿Ya? Tenemos Gondwana, ubicado, tirado hacia el sur del Ecuador. Entonces, aquí está Sudamérica y África. Si se dan cuenta, eh, por ejemplo, Chile está más al sur de lo que está al presente. Lo mismo con África. África está mucho más al sur de lo que está en el presente. Por ejemplo, si tomamos el país más hacia el sur, Sudáfrica, Sudáfrica está muy cerca de la Antártica y está en una región glaciar o una región polar. Entonces, eh, lo mismo con Australia, ¿ya? Entonces, se encontraron pruebas o muestras de sedimento que se forman por una especie de depositación glaciar. Hay glaciación y se estanca la sedimentación, después ocurre deglaciación, se depositan, y después hay glaciación, se depositan. Tiene una estratificación muy correlacionada con lugares glaciares. ¿Ya? Entonces, sedimentos que se tienen una estratificación particular, tipo glacial, se identificaron en Sudáfrica y en Australia, en el presente. Entonces, cuando los geólogos ven esa sedimentación
con esa estratificación especial, tipo glacial, es muy raro verlo en Sudáfrica, que está cerca del Ecuador en el presente, o Australia, que está cerca del Ecuador, de la línea de Ecuador. Entonces, la única explicación climatológica es que esos sedimentos se formaron en un lugar glaciar. Y la única explicación es que hace millones de años, África y Australia tuvieron que estar mucho más cerca de la Antártica, o mucho más cerca del Polo Sur. Y es lo que se muestra acá. La ubicación de Gondwana está mucho más tirada hacia el sur, ¿ya? Entonces eso es otra prueba de que los continentes estuvieron en un lugar muy distinto al presente. Ahora, todo esto puede parecer obvio, pero en realidad no era tan obvio en ese tiempo. En los años 1930, 1950, todo esto era realmente una revolución, ¿ya? Entonces, hay que tener presente eso, que en ese tiempo era todo un descubrimiento. Ahora, Wegener fue él era meteorólogo, no era geólogo, y bueno, él vio las pruebas de los sedimentos estratificados en Sudáfrica y propuso que África estuvo junto con Sudamérica, lo cual es verdad con Gondwana. Pero nunca explicó por qué se separaron. Ya esa es una pregunta, ya ok, estuvieron juntos, puede ser, de hecho lo fue, o sea, es muy probable que haya sido, pero ¿por qué se separaron? ¿Ya? Entonces ahí, de hecho él muere en el año 30 y no, se murió en un ambiente en que la comunidad científica era escéptica, no creyó que los continentes estaban juntos en el pasado, en el tiempo de Gondwana, en el tiempo del, de- del Paleozoico. Y vinieron después otros geofísicos que explicaron la idea del continental rifting, que explica la deriva continental, ¿ya? ¿Y por qué se produce la deriva continental? Bueno, se produce porque aquí tenemos un continente, pensamos que aquí tenemos una corteza continental, y tenemos una pluma magmática. Entonces, cuando se forma esa pluma magmática, asciende y calienta, formando un eje acá de deformación. Esto se levanta porque se calienta y se pone menos denso, y además esto es una celda convectiva que tira hacia la izquierda y hacia la derecha en forma simétrica. Entonces se produce mucha tensión, y esa tensión produce fallas normales, y al mismo tiempo, como está calentándose, se debilita la roca, se hace menos rígida. Entonces, esto continúa en el tiempo y se va extendiendo, y esto por la tensión va colapsando, ¿ya? Va colapsando y forma un valle. Esto sigue en el tiempo y, bueno, por factores astronómicos se empieza a llenar de agua y se forma un océano. Esto sigue colapsando, sigue bajando de profundidad y se forma un tremendo océano, ¿ya? Y esto sigue extendiéndose, y aquí ya tenemos un centro de expansión, una dorsal oceánica, un Mid-Ocean Ridge, y acá tenemos el continente que se separó del lado derecho, por ejemplo, el lado izquierdo que se separó del lado derecho, y aquí tenemos una formación de todo un océano, ¿ya? Todo un océano, y tenemos la deriva continental. O sea, en resumen, se produce más que nada por las plumas magmáticas, ¿ya? Que producen esta tensión y produce el quiebre del rompimiento de los continentes. Entonces, esa era la idea que no pude explicar, que son ideas más modernas. Eh, Ahora, una quinta evidencia de que la Tierra es... Bueno, si hay alguna pregunta o me interrumpen nomás, me avisan ya.
Eh, una quinta evidencia de que la Tierra es dinámica es que los polos magnéticos eh, no son, han migrado en el tiempo. ¿Ya? ¿Cómo lo sabemos eso? Bueno, sabemos que en el presente, que si usted tiene una brújula, el polo magnético tiene un pequeño desfase o declive con respecto al polo geográfico. El norte magnético tiene una pequeña inclinación con respecto al polo geográfico. Ya. Eh, Ahora, si tomamos, por ejemplo, una roca que se formó hace millones de años, ¿ya? Eh, Sabemos una propiedad que es eh, la propiedad de oh, se me olvidó el nombre. Es, el nombre técnico se me olvidó. Es la remanencia magnética, ¿ya? La remanencia magnética. Entonces, cuando ustedes saben, tienen una roca, ¿cierto? Y se empieza, bueno, se funde, o sea, tenemos magma que se funde y entra en contacto con el aire o con una región más fría y empieza un proceso de cristalización, ¿cierto? Entonces ahí se empieza a solidificar la roca. Entonces, la roca, en ese momento que cristaliza, adquiere el campo magnético de ese momento, ¿cierto? Ustedes lo saben, si el campo magnético está alineado en cierta dirección, las propiedades magnéticas se graban, ¿cierto? Se conservan en la roca, en ese momento, ¿ya? Y eso solamente ocurre cuando el punto de cristalización es menor que el punto de Curie, que son 580 grados Celsius, y eso ocurre casi en el 90 y tantos por ciento de casi de todas las rocas, ¿ya? Entonces, si uno va a una litoteca, ya, litoteca, que es una biblioteca de rocas, ¿ya? Y empieza a estudiar las rocas con su edad. Las rocas se pueden datar también, la edad, con técnicas geocronológicas, que son técnicas de radiación eh, nuclear, ¿cierto? De isótopos radioactivos, y tenemos la edad de la roca y tenemos los datos del campo magnético de la roca. Y cuando lo ponemos todo eso en tabla, para rocas de distinta edad, nos damos cuenta que el polo magnético es distinto. En cada tiempo tiene un polo magnético distinto. Entonces, ¿qué significa eso? Que la roca está orientada distinto eh, según el tiempo. Entonces, ¿qué explica eso? Que los continentes se desplazan, ¿ya? Que los continentes se desplazan y el campo magnético ha migrado. De hecho, ahí está el path, el sendero de la migración del campo magnético, ¿ya? Ahí está cómo ha migrado el campo magnético. O sea, el eje del campo magnético. Entonces, eso significa que las rocas se desplazan en el tiempo, ¿ya? Entonces, es la quinta prueba, la prueba de la evidencia de que la Tierra es dinámica, que las placas se desplazan horizontalmente. Ahí tenemos las cinco evidencias, que eran, en resumen, ajuste de los bordes de los continentes, la prueba de los fósiles, similitud del tipo de roca, pruebas paleoclimáticas y paleomagnéticas, ¿ya? Bueno, eso, ahora si vamos, si seguimos con el tema de los campos magnéticos, eh, podemos ver lo siguiente. Si ustedes
nos enfocamos en un centro de expansión. Aquí tenemos una dorsal oceánica. Aquí tenemos una pluma magmática que asciende y tiene una celda convectiva. Aquí tenemos un océano, ¿cierto? Aquí tenemos un continente a la izquierda y a la derecha, y esto se expande hacia la derecha y hacia la izquierda. Y esa expansión es simétrica en ambos sentidos, tiene la misma tasa de divergencia, en este caso 20 minutos por año. Y pregunta, ¿la edad de la placa en el centro de expansión cuál sería? Cero, ¿cierto? Es cero porque está naciendo en ese momento. Entonces, eh, los barcos durante la Segunda Guerra Mundial se desarrollaron mucho los submarinos y los barcos, más que nada barcos, para registrar los campos magnéticos. Entonces ahí se desarrollaron técnicas de campo magnético y se mapeó el campo magnético del fondo del mar. Cuando uno ve el campo magnético del fondo del mar, ve algo así. Esta es una anomalía magnética, ya tiene esta forma. Entonces aquí el presente o cero, el tiempo cero, significa el eje del centro de expansión, ahí, o ahí, ¿ya? El eje del centro de expansión. Eh, y ahí está la anomalía observada. Aquí hay una serie de correcciones, pero sigue el mismo patrón, están correlacionadas estas dos señales. Y aquí está el presente. Y lo interesante aquí es que si ustedes ven el lado izquierdo o el lado derecho, son casi simétricas. Es decir, tiene un pix acá, un pix acá, un pix acá, un pix acá, 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 acá. ¿Qué significa eso? Que la velocidad de divergencia es igual para allá y para acá. Y además que este punto, por ejemplo, este punto tiene la misma edad que este otro punto, por simetría, ¿cierto? Por ejemplo, aquí con 3 millones de años, 3 millones de años. ¿Ya? Entonces se registraron las anomalías magnéticas y se pudieron registrar los datos magnéticos. Y si uno conoce los campos magnéticos y uno va a una tabla, a una litoteca, donde están todas las rocas con edades distintas, puede identificar cada anomalía magnética y asociarle una edad. Entonces, por ejemplo, esta anomalía, aquí hay un ejemplo mejor. eh, por ejemplo, aquí está la anomalía. ¿Ya? Entonces, este es un trabajo bien sofisticado que se hace. ¿Ya? Me imagino que se ve en el curso de Prospección Geofísica 2, o no, 1, Prospección Geofísica 1, métodos potenciales, en donde se puede identificar, por ejemplo, una anomalía, le ponen nombre 2A, 3A, 4A, tiene su nomenclatura especial, y se le asocia una edad, ¿ya? Una edad en millones de años. ¿Ya? Entonces, en resumen, lo que quiero decir es que cada anomalía tiene una edad, un tiempo geológico. Entonces, esta anomalía tiene este tiempo geológico, esta anomalía tiene este otro tiempo geológico, y podemos asociar una edad. Ahora, ¿qué se puede hacer con la edad? Bueno, una de las cosas más interesantes es mapear o proveer la edad del fondo del mar. Es decir, para cada lugar del fondo del mar podemos decir la edad o el tiempo de formación de la roca. Entonces, esto se supone que es una... sí, esto es un mapa de lo que no veo en la paleta de color, ¿ya? Eh,
Ah, ya, ya, ya. No, no está acá, no está acá, pero eh, existen mapas, seguramente ustedes se los voy a pasar, una grilla, ya toda una grilla completa del fondo del mar de todo el mundo. Se pueden bajar en los sitios web de la NASA, del USGS, ¿ya? Y se puede tener una grilla y mapear o plotear toda la edad del fondo del mar de todo el planeta Tierra, ¿ya? Y, por ejemplo, van a ver que en los ejes en los centros de expansión le da cero y a medida que la placa se aleja del centro de expansión se empieza a envejecer, ¿ya? Placa más vieja va a ser en Pacífico o, o, claro, el Pacífico es la placa más grande, de hecho, es la placa más grande del mundo y sigue por acá, ¿ya? Sigue por acá y es bastante vieja, ¿ya? Eh, Todo eso se puede obtener y plotear. Entonces, seguramente yo se lo voy a pasar eso para que ustedes, para algunas tareas computacionales que vamos a hacer, para hacer algunos cálculos que son función de la edad, ¿ya? Pero se puede mapear la edad de la placa. Entonces, bueno, el hecho de que cada edad, que esto sea el presente, o sea, que el eje tenga la edad cero y estos otros puntos tengan edades más avanzadas, 5, 7, 10 millones de años, significa que se está moviendo la Tierra, ¿ya? Entonces, este es un descubrimiento bien importante que se hizo por geofísicos en los años 50, en los años 40. ¿Ya? Bueno, tectónica de placas. ¿Alguien me podría decir lo que es la tectónica de placas en palabras simples? Ya. Ya. La teoría que dice que la corteza está dividida en placas. Ya. Hay un detalle ahí. Es la teoría que dice que la litósfera, no corteza, ¿ya? Litósfera está dividida en placas. ¿Cuál es la diferencia entre litósfera y corteza? Bueno, corteza es la parte más superficial de la litósfera y aquí tengo un ejemplo, creo. Eh, Aquí está, por ejemplo. Si se dan cuenta, esta sería la placa, ¿ya? O la litósfera. La litósfera sería esta placa azul y amarilla. Y esta parte de la corteza, la costra, sería la corteza, la parte más exterior. Tiene unos pocos kilómetros comparado con la litósfera. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la corteza es bueno, la parte más superficial y es un concepto químico. Generalmente corresponde a roca basáltica en el océano y en el continente corresponde a roca granítica. Pero la litósfera es un concepto mecánico y la litósfera es
una, una capa que se comporta rígida a gran escala, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que a gran escala es capaz de transmitir esfuerzos por varios cientos de kilómetros. Eso hace que sea rígido, que sea como un sólido. Si se produce una deformación acá, se transmite. Por eso ocurren los terremotos. O sea, si tengo un terremoto en este punto, debido a que la placa es rígida o elástica, es capaz de transmitir las ondas sísmicas. Si no fuera elástica o no fuera rígida, sería viscosa, no sería capaz de transmitir la energía sísmica, ¿ya? Entonces los terremotos ocurren en la litósfera. Entonces es un concepto mecánico. La corteza es un concepto petrológico o litológico o químico, es decir, es un tipo de roca y la base de la corteza corresponde a una discontinuidad que es el Mohorovich, discontinuidad de Mohorovich, que es un salto de corteza a manto, ¿ya? Entonces abajo de la corteza está el manto y el manto superior es parte de la litósfera, ¿ya? Abajo de la litósfera está la astenósfera, que también es manto, pero se comporta en un concepto mecánico también, y astenófero asteno en griego significa débil. ¿Ya? Entonces esto sería como una capa débil o una esfera débil. Débil comparado con la litósfera, porque la litósfera es rígida y la astenósfera es débil. En realidad, la astenósfera se comporta como un fluido en tiempo geológico y la litósfera se comporta como un sólido, ¿ya? La astenósfera se comporta como un fluido y aquí ocurre convección, porque es un fluido. Aquí ocurre la convección, que vamos a ver en convección del manto. Eso lo vamos a ver en el curso Mecánica de Fluidos, que es paralelo a este curso, en este semestre. ¿Ya? Entonces, claro, técnica de placas es la teoría que dice que la litósfera, ahora la litósfera, si lo vemos como toda la capa externa de la Tierra, sería la litósfera, y esa se divide en capas, o sea, en placas, en fragmentos. Una placa es un fragmento de litósfera. O sea, si toda la Tierra es una litósfera, la parte externa, estos fragmentos, estos pedazos son las placas. Y estas placas se mueven entre sí, se mueven en márgenes, se mueven, por ejemplo, subducción, márgenes convergentes o divergencia, márgenes divergentes, aquí en centro de expansión, o en fallas transformantes, cuando una placa se mueve con respecto, una placa va para allá, otra va para acá, aquí tenemos deformación de cisalle, como se muestra ahí, acá, deformación de cisalle, falla transformante. Tenemos esos tres tipos de borde. Ahora, en la realidad, claro, pueden tener estos tres tipos, una combinación de este con este, o este con este otro, o una alternancia entre este y este otro, va a depender del lugar geológico, de la tectónica regional, ¿ya? Pero eso es a grandes rasgos la tectónica de placas. Ahora las placas se mueven entre sí. Y si los modelos más finos muestran, si uno toma datos de edad, o sea, geocronológico, si uno tiene datos de geodesia, es decir, de los movimientos de los puntos de la Tierra, una serie de tiempo con cómo se mueven los puntos de la Tierra, evidencia geomagnética, puede hacer una reconstrucción de la Tierra hacia el pasado y hacia el futuro. Por eso se hizo este modelo de Gondwana, de Pangea, que le mostré al principio de la clase, que era ese. Entonces esto, claro, se hizo en base, bueno, en base a las edades, a los datos geomagnéticos, que son muchos en toda la Tierra, y con un modelo bien fino en un clúster se puede hacer un modelo así de reconstrucción hacia el pasado. Pero también se puede hacer hacia el futuro, porque sabemos por las placas para dónde se mueve, ¿cierto? Sabemos que Sudamérica se mueve para el oeste, perdón, la placa de Nazca se mueve para el este y la placa de Sudamérica se mueve para el oeste, por ejemplo. Entonces se pueden hacer esas reconstrucciones hacia el pasado y hacia el futuro. Ya les voy a mostrar, a ver.
Ya, ya. Se lo voy a mostrar en la próxima clase, una reconstrucción hacia el futuro de cómo se vería la Tierra. Ya, se lo voy a mostrar en la próxima clase. Ya. ¿Qué más podemos decir de...? Bueno, la dinámica de la Tierra está proveída principalmente por la calor. ¿Ya? El calor es la fuente del movimiento de la litosfera. Es decir, si no hubiera este calor o esta pérdida de calor, no se moverían las placas. Por ejemplo, acá tenemos el núcleo externo, tenemos aquí se produce una anomalía térmica. Esto produce que la roca se caliente, y si se calienta se hace menos densa, y si se hace menos densa sube, y se mueve la masa, digamos, una masa magmática, que es una pluma. Y algunas regiones de plumas son de forma de celda convectiva, principalmente en los centros de expansión. ¿Ya? En los puntos calientes tiene otra forma, no es una celda convectiva, sino que es una emisión vertical, ¿ya? Una emisión vertical, y, y se produce una cadena de volcanes tipo Hawái, tipo Juan Fernández, pero en este caso tenemos una celda convectiva que produce esta celda convectiva. ¿Ya? Entonces aquí la placa, por ejemplo, se mueve, acá está la fuerza inicial, el reach push. Aquí empieza a moverse, y después subducta. Ahora, hay que tener en cuenta que una vez que se forma la litosfera acá, aquí nace la litosfera, está caliente, después se empieza a enfriar, y a medida que se enfría se hace más densa. Y mientras más densa se hace más pesada, y finalmente subducta bajo el continente, y esto es el resultado de dos cosas. Una, por el impulso de la celda convectiva, y por la gravedad, ¿cierto? Si la gravedad también hace que esto se empuje. Aquí hay una fuerza que se llama slack pull, que tira la litosfera para abajo y subducta. Y la gravedad es muy importante. Entonces, la gravedad y el calor lo que produce esta especie de convección. Ahora, yo les decía que existen puntos calientes, o hotspot, en el cual un punto, una pluma está estática en el tiempo y la placa se mueve. Por ejemplo, Hawái, aquí tenemos un punto caliente, un hotspot, la litosfera se mueve para acá, y la placa Pacífico se mueve para allá, después para acá, y tenemos una cadena de volcanes. Aquí se muestra un mapa de los puntos calientes, los hotspots en azul, y los rojos, que son las famosas LIP, que son las provincias ígneas grandes, ¿ya? O las grandes provincias ígneas. ¿Cuál es la diferencia con el hotspot? O sea, mecánicamente es lo mismo, o sea, solamente que es más masiva, y es una provincia, ¿ya? Es una provincia de hotspot. Tengo un hotspot aquí, la placa es muy lenta y se forma una tremenda placa, o sea, una tremenda plataforma ígnea, ¿ya? Aquí en el cratón brasileño, en, eh, en Madagascar, ¿ya? Pero lo más común son los puntos calientes, los que están en azul. Por ejemplo, acá tenemos el Nazca Ridge, que nace en la isla de Pascua, y aquí va la cadena de Isla de Pascua, y después Nazca Ridge, o la dorsal de Nazca. Aquí tenemos una chiquitita que es la de Juan Fernández, la cadena volcánica de Juan Fernández. Tenemos también el Cocos Ridge, el Carnegie Ridge, el Nice Ridge, el Louisville Ridge, etcétera. Hay varias, Hawái, el típico ejemplo, hay varias cadenas de volcanes. Eso también son plumas, pero son en un punto solamente. Y la litosfera de arriba se mueve, o la placa se mueve, y genera una cadena, que es un track, ¿ya? Un camino de volcanes, de cadena de volcanes. Bueno, la geodesia, eso es lo más moderno.
y muestran uno puede calcular los vectores en cada punto, dependiendo de la densidad de datos, de GPS, de cómo se mueven las placas. ¿Ya? Por ejemplo, Nazca se mueve como le decía, para el este, de esta forma, ¿ya? Y todos estos modelos de geodesia que permite determinar, fíjense, determinar el movimiento de las placas con una precisión de milímetros por año, bastante fino. Todo eso lo pueden ver en el curso que hace Francisco Ortega de eh, geodesia activa, creo que se llama. ¿Ya? Geodesia activa. Entonces, esto es claro, la evidencia moderna de la cinemática de la Tierra. Ya. Vamos a pasar un poco los contenidos del curso. La primera clase, digamos, de contenidos propiamente tal sería mañana, que es esfuerzo y deformación. Entonces, vamos a ver los tensores de esfuerzos y los tensores de deformación. La deformación es consecuencia de los esfuerzos y eso es la base para estudiar cualquier proceso geodinámico. Eh, Vamos a verlo con tensores y va a ser un poco tedioso porque es una parte un poco algebraica, pero es una herramienta, ya es una herramienta matemática para después estudiar cosas más aplicadas a la geodinámica, que son, por ejemplo, aplicarlo a la elasticidad, ya estudiar, por ejemplo, si tengo una litósfera que se comporta elásticamente, y aplico un esfuerzo, cómo se deforma esa litósfera. Eh, Elasticidad, en este curso no nos vamos a ver cómo en sísmica o en sismología aplicada a ondas sísmicas, sino que, como se muestra acá, sino que lo vamos a ver aplicado a la litósfera, es decir, a la deformación litosférica. Así vamos a ver cómo se deforma la litósfera. Por ejemplo, flexión litosférica. Si tenemos aquí me equivoqué, capítulo 2, ahí lo voy a corregir después, capítulo 3. Por ejemplo, flexión litosférica, tenemos una litósfera que empieza a subductar. La placa que ya subductó está más vieja, está más pesada, y aquí esto tira por el slat pull, la fuerza. Y acá tenemos la astenósfera, bueno, más acá tenemos la astenósfera, aquí esto sería la corteza, esto que está en azul es la corteza, esto sería el manto litosférico, y acá tendríamos la astenósfera. La litosfera flota sobre la astenósfera, y aquí tenemos como una fuerza de empuje hacia acá, ya que tenemos una fuerza de slat pull, o de gravedad, o digamos con inclinación. Pero, ¿qué pasa con eso? Si yo tiro para allá y acá lo empujo hacia arriba, se produce una flexión. ¿Ya? Esta flexión es lo que llamamos el bending, y en la parte exterior de la fosa es el outer rise, o el abombamiento, en español, el abombamiento. Y el abombamiento tendríamos esfuerzos acá arriba. ¿De qué tipo de esfuerzo tendríamos la parte de acá arriba? Si se flecta así la placa, ¿serían normales o inversos? Si flecto hacia arriba, aquí sería esto esfuerzos normales o extensionales, o inverso, o inverso, claro. ¿Sería compresión o tensión?
Compresión. Compresión sería acá abajo, porque yo tenso, yo flecto la placa, entonces si la flecto, se va a hacer acá tensión y acá abajo compresión. De hecho, aquí hay esfuerzos terremotos normales y acá en la parte de abajo hay thrust o efectos compresionales. ¿Ya? Entonces, esa flexión, bueno, eso tiene una forma, el ahumamiento tiene una forma que se puede modelar, ¿ya? Se puede modelar con la ecuación de la elasticidad y de esfuerzo de deformación, y eso lo vamos a ver en el curso en detalle durante el semestre. Después vamos a ver fracturamiento o fallamiento, ¿ya? Que es cómo se rompen las rocas, cómo se fracturan las rocas, cuáles son las condiciones de borde, qué ocurre en las fallas, la fricción de las fallas, ¿ya? Eso vamos a ver también. Y después vamos a ver flujo de calor, ¿ya? Este es un capítulo bastante largo, pero es importante, como le decía, porque toda la fuerza, los mismos terremotos, el volcanismo, todo eso es gracias a la pérdida de calor de la Tierra, o el flujo de calor, ¿ya? Entonces, ahí, por ejemplo, se muestra un mapa de flujo de calor, que se mide en miliwatts por metros cuadrados, y de la Tierra, y las zonas más calientes, o las zonas de más alto flujo de calor, ocurren en los centros de expansión, ¿cierto? En el centro de expansión Atlántico, Pacífico, que es la dorsal oceánica, ¿cierto? El centro de expansión, en donde tenemos los valores más altos del flujo de calor, 150, 450. Flujo de calor significa a una ganancia o pérdida de calor, ¿cierto? Eso lo vamos a ver en detalles, no se preocupen, y con aplicaciones bien interesantes a, por ejemplo, cómo se forma la corteza oceánica, cuál es la termodinámica de la formación de una corteza oceánica, eh, cuál es el campo de temperatura o el campo de distribución de temperatura en la Tierra, etc. Y finalmente vamos a ver nociones de reología. Reología es un tema muy largo, que se requiere un curso entero, pero vamos a ver algunos aspectos aplicados más que nada a la litósfera. Reología significa, o es la ciencia que estudia la forma en que ocurre la deformación. Eso es la reología. Por ejemplo, las rocas se pueden deformar de forma dúctil, se pueden deformar de forma elástica, frágil, viscosa, etc. Es una reología. Matemáticamente hablando, es una relación entre el campo de esfuerzo y el campo de deformación. Es esa función que, que une que, que relaciona los esfuerzos con la deformación. Eso es la reología, ¿ya? Y eso lo vamos a estudiar. Vamos a estudiar la reología dúctil, elástica, frágil y elastoviscosa, ¿ya? En cuanto a las cosas administrativas, el curso, la evaluación del curso es la siguiente. Vamos a hacer un control, que es la primera mitad del curso, control 1, que vale el 30%, el control 2 es la segunda mitad del curso, y ese es en la fecha del examen, así que aquí no hay exhibición porque se ocupa la fecha del examen para hacer el control 2. ¿Cuál es la gracia de eso? Es evaluar toda la materia, ¿ya? Se evalúa toda la materia. Y durante el curso, que es la parte donde más se aprende, son las tareas computacionales, o las tareas, que vamos a hacer algunos modelos geodinámicos, vamos a hacer modelos de flexura, y vamos a hacer modelos térmicos, ¿ya? Para modelar ciertos problemas geológicos de la Tierra, y un problema reológico, para modelar la reología de la litósfera, ¿ya? Entonces esas tareas les van a quedar a ustedes en sus computadores, y va a ser como la gran aprendizaje.
o el principal aprendizaje del curso. ¿Ya? Porque al final siempre se olvida uno de la materia, a menos que no la vuelva a ocupar, o sea, a menos que la vuelva a ocupar después, en su tesis o más adelante. Pero las tareas computacionales van a ser el gran aprendizaje y van a ser como modelamiento de datos reales de la Tierra. Así que esa es la evaluación. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, la bibliografía es la siguiente. El libro principal, que es la Biblia, tanto para este curso como para el curso de mecánica de fluido, es el Geodynamics de Turcotte and Schubert, que está ahí, que el auxiliar, el auxiliar, el Camilo Utrera, se lo va a facilitar por algún link, por algún Google Drive. Eh, También lo pueden ir a buscar a la biblioteca, pero van a preferir la parte digital. Ese libro es la Biblia, ya es un libro bastante grande y entenderlo es realmente un trabajo, no de un curso, sino que son como 3 cursos en uno, ¿ya? Ese libro. Pero es casi todos los cursos de geodinámica en todo el mundo, en las principales universidades digamos, las mejores universidades de las carreras de geociencia, de geofísica, ocupan ese libro. ¿Ya? Entonces es una referencia mundial y no es para nada, o sea, es como una Biblia. Eh, Hay gente que se dedica a estudiar la Biblia toda su vida. ¿Ya? La geodinámica es una rama especial de la geofísica o de la geociencia. Otro libro que es muy bueno y es muy parecido, tiene bastante cosas parecidas al Turcotte and Schubert, es el Fowler, que también se puede bajar lo tiene el auxiliar digital, se lo va a facilitar. Y de otro libro, el Isostasy in Flexure, este es más para el curso, para la parte de flexura, ese está en la biblioteca. Si no lo encuentran, pueden ver este paper también. Ya yo tengo algunos trabajos también, pero por la parte bibliográfica está todo digital, así que no debería ser ningún problema. ¿Hay una pregunta? Ya, no hay pregunta. Así que mañana empezaríamos entonces con la primera clase de cátedra. El jueves no habría clase auxiliar, porque es la primera semana, no hay mucha materia que ver, pero sí el próximo jueves. Se recordar que las clases de cátedra son presenciales, perdón, las clases de auxiliar son presenciales y las clases de cátedra son online. Eh, bueno, estamos partiendo, así que el curso es único en el sentido de que son materias que no se ven en otros cursos de sismología ni geodesia, que están siempre más orientados a la parte de terremotos o a la parte de meteorología. Estos son conceptos de geodinámica eh, que se aplican a todo lo que tiene que ver o sea, tiene implicancia en todos los procesos del área de la geofísica. Por ejemplo, cuando ustedes estudian terremotos, eso es consecuencia del movimiento de las placas. Eso es geodinámica, ¿ya? Entonces es un curso básico en el sentido de, no es fácil, sino que de lo básico en el sentido de que es necesario comprenderlo para comprender bien los fenómenos geológicos de la Tierra que están estudiando. Así que lo dejaría hasta acá la clase de hoy día, que es una introducción meramente, y mañana empezaríamos con la parte de esfuerzo de formación, ¿ya?
Si no hay preguntas, me despido. Chao. Chao, nos vemos.